hace más de 2000 años, y cuando los judíos celebraban una fiesta llamada la Pascua, no había un imperio más amenazado que Roma durante estos días. En los días que se reunían millones tal vez de judíos allí en Jerusalén a celebrar la Pascua, la amenaza de insurrección era latente durante esta fiesta. Así es de que los enemigos de Jesús no vieron algo más probable que acusarle de revolucionario político. Acompáñeme usted a Lucas capítulo 20 y versículo 19 para comprender este tema también, que he titulado A imagen de Dios. A imagen de Dios. Miremos Lucas capítulo 20 y versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Bueno, aquí por fin los sacerdotes y escribas comprendieron que contra ellos había dicho el Señor la parábola. ¿Cuál parábola? La parábola de los labradores malvados, la que vimos en nuestro anterior tiempo de reflexión. Bueno, dice el texto allí que estos principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano, porque hubo demasiado odio en sus corazones. ¿Para qué? Para acusarlo. ¿Quiénes eran estos principales sacerdotes? Pues nada más y nada menos que el sumo sacerdote reinante Caifás y el ex sumo sacerdote Anás y los expertos en la ley de Moisés, los escribas. Bueno, estos quisieron arrestarle, quisieron echarle mano, quisieron tomar una acción inmediata. Apenas comprendieron que contra ellos era la parábola de los labradores malvados, quisieron tener una acción inmediata e incitar un alzamiento popular. Sí, que ese Mesías que ustedes creen ahora es un revolucionario político. O también, por otro lado, se podría tildar de colaborador de Roma. Ellos tenían odio, el pecado de ellos fue odio. Vamos a ver una serie aproximadamente de 6 pecados en este pasaje y el primero de ellos es odio. Hubo odio por él, ellos procuraban echarle mano. ¿Por qué? Por su odio. Comprendieron que contra ellos se había hablado una parábola, así es de que también no solamente tenían odio, sino que se llenaron de orgullo. Es lo que hay en el corazón del ser humano, es lo que hay en el corazón de estos líderes religiosos falsos, de estos líderes que se enseñoreaban del pueblo de una manera odiosa, de una manera orgullosa. Miremos el versículo 20. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y aquí vemos un tercer pecado y es la hipocresía. Estos hombres acechándole enviaron espías y había una simulación, que se simulasen justos. Es que no había nada legal para condenar a muerte al Señor. No había nada legal que permitiera que este Jesús fuera realmente condenado. Así es de que ellos enviaron espías a simularse justos. Así es de que cayeron en hipocresía también, en mostrarse de una manera como realmente no eran. Solo había simulación en ellos, para ver si podían sorprenderle en alguna palabra, en otras palabras, para ver si le podían hacer caer y para entregar al poder y autoridad del gobernador romano, para tener algo, para generar una acusación criminal contra el Señor Jesús. Así es de que mire lo que dicen en el versículo 21. Ellos ya habían caído en el odio, habían tenido orgullo,
ahora eran unos hipócritas. Mira lo que dice el versículo 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Bueno, en realidad todo lo que dijeron era verdad, pero lisonjas. Así que cayeron en el pecado de adulación. Ellos ya tenían odio, ya tenían orgullo, ya tenían hipocresía, ahora caen en la adulación. Al decir todo esto, pero ¿era verdad? Por supuesto que sí. El Señor enseñó rectamente el camino de Dios, por supuesto. No hizo acepción de personas, por supuesto, pero eran simples lisonjas para ahora tentarle. Mira lo que dice el versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Esa fue la pregunta. ¿Nos es lícito, según la ley de Dios, dar tributo a César? Bueno, para la ley romana ya era una obligación. Ahora, ¿nos es lícito dar tributo a César para la ley de Dios? Bueno, esto era un dilema mortal porque lo ponía entre, como decimos nosotros, la espada y la pared. Y así es de que ellos han cometido odio, orgullo, han sido hipócritas, han caído en el pecado de adulación y ahora han caído en el pecado de engaño. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Bueno, si decía que no, le acusarían de tener ideas revolucionarias y Roma lo tomaría preso, sí, o también le acusaría. Pero si decía que sí, por otro lado, era un colaborador de Roma. Bueno, los judíos estaban ofendidos con la cantidad de impuestos que venían a sus vidas. Por un lado estaba el impuesto a la renta, impuesto a la tierra, impuesto a las importaciones, impuesto al transporte y de ese tributo era el impuesto de capitación por vivir bajo la autoridad romana. Y esto ofendía al pueblo, porque no solamente esto, sino lo que vamos a ver acerca de la moneda, iba en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios. Así es de que el 23 dice: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, esto también fue otro pecado, su astucia, la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Les preguntó: ¿por qué me tentáis? Así es de que él va a pedir la moneda y dice en el 24: mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Bueno, la moneda era la unidad monetaria principal para ese impuesto. Y esta moneda era bien especial. Por un lado tenía la imagen del rostro del emperador Tiberio César. Y por otro, una ofensa al segundo mandamiento de la ley de Dios era ese mismo emperador sentado en su trono, pero con vestiduras sacerdotales. Y esto sí que ofendía. Así es de que él pregunta: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Entonces respondieron: de César. Así es de que el Señor da esta respuesta que muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera, pero es una respuesta certera, es un portento a la exactitud. Lo dice el comentarista Moody: esto es un portento a la perfección de nuestro Dios y deberíamos regocijarnos cada vez que escuchamos las respuestas del Señor Jesús. Así es de que Él dice: dale, ¿de quién es la imagen? De César. Entonces dice Él: dale a César lo que es de César. Versículo 25. Entonces les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Denle a ese César y a su imperio finito, a su imperio que en algún momento tendrá un fin, denle ese pedazo de moneda. Denle a César lo que es de César, porque de él es la inscripción. Pero a Dios, dice, y a Dios lo que es de Dios. Bueno, usted y yo, amigo, usted que está observando este canal de YouTube, usted y yo hemos sido creados a la imagen de Dios. Así es de que
Entréguese completamente a Él y a su reino eterno. Entréguese a Él. Usted lleva la imagen de Dios en su vida. Así es de que por favor entregue su vida a Él, sin dejar de lado los impuestos que pagamos como ciudadanos de determinado país. Lo debemos hacer. Toda la Biblia respalda el pago de impuestos. Así es de que ellos no pudieron, mira lo que dice el 26, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Ellos se callaron y lo más triste es que cayeron en el pecado de obstinación, darse cuenta de lo que están haciendo mal y continuar haciéndolo mal. Nada de la respuesta del Señor Jesús le pudo incriminar, al revés, le recordó sus obligaciones para con Dios y para con el prójimo, para con Dios y para con los gobiernos. Así es de que, querido hermano, querido amigo, usted y yo llevamos la imagen de Dios. Por tanto, debemos entregarnos completamente a Él y a su reino eterno. Dadle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque tú y yo hemos sido creados a imagen de Dios. Hermanos, bendiciones y que tengan un muy buen día.